¿Cómo era la vida en un castillo medieval? Seguramente las historias de Disney pintaron en tu imaginario la magia y la imponencia del príncipe y la princesa viviendo en un señorial castillo, impartiendo justicia a su pueblo mientras vivían felices por siempre. La verdad es que vivir en los castillos medievales no era una realidad tan dulce y tan pintoresca como los cuentos nos han hecho creer. En realidad, vivir en un castillo era complicado. Dentro de ellos habitaba una cantidad impresionante de gente. Además, eran lugares húmedos, oscuros y llenos de ratas que portaban un sinnúmero de enfermedades. Si quieres saber mucho más de cómo era la vida en un castillo medieval, quédate para que lo descubras. De verdad, te vas a sorprender. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Había virus y enfermedades. Vivir en un castillo medieval era todo menos romántico. Los castillos de esta época pululaban de virus y enfermedades, ya que no contaban con una fuente de agua potable, y la asepsia de las personas no era que importara mucho para ese entonces. Bañarse religiosamente como lo hacemos hoy en día, en que al menos tomamos una ducha diaria, era impensable en la Edad Media. Las personas podían durar meses, incluso años sin tomar un baño, pues este era privilegio de reyes, señores, damas consortes y caballeros de noble armadura. La servidumbre y los soldados estaban en un nivel inferior y no había manera de que accedieran a estos privilegios. Por ello, era lógico que hubiera un poco más de tolerancia con el tema de los olores corporales y con los olores del castillo. Así que, espléndidamente, se inventaron los perfumes para poder enmascarar un poco el hedor. No nos sorprende, entonces, que en la Edad Media hayan surgido tantas plagas y pestes. La falta de higiene era un factor que favorecía su propagación. Los castillos medievales no eran lugares de relax. Los castillos medievales no eran lugares pensados para el descanso. Fueron construidos con la intención de proteger a la población en caso de ataque. Por ello, su arquitectura fue concebida para que, por ejemplo, un arquero pudiera disparar desde adentro, pero para que, en efecto, las flechas enemigas no pudieran traspasar los ventanales. La fórmula de rendija, a manera de ventana, era lo usual, razón por la que a los castillos medievales les entraba poca luz. Por eso eran tan oscuros y lúgubres. Eran sitios de tortura. Difícil pensar hoy que eran lugares donde las personas recibían sendos castigos. Los enemigos que eran capturados en batalla eran transportados a las mazmorras y calabozos de estos castillos para que les infligieran los castigos más penosos a los que podía ser sometido un ser humano. Además, si tenemos en cuenta que, por la humedad, las ratas y la cantidad de virus que rondaban en el ambiente, una persona podía acelerar su muerte. No podrías imaginarte siquiera el terror de ser capturado y llevado a uno de estos lugares. El promedio de vida de una persona saludable en la Edad Media era de 40 años. Es decir, a tus 40 ya eras considerado viejo. Y además, si eras sometido a todos estos vejámenes, con seguridad a los 20 o 30, ya estarías pisando las puertas del cementerio. Tenían muy mal olor. Debido a la cantidad de personas que vivían en él, la falta de agua potable y los pocos canales y letrinas construidos para las necesidades fisiológicas, estos olían terriblemente mal. De hecho, en ocasiones, tiraban sus excrementos y la orina por las ventanas ante la falta de baños. Cuentan los historiadores que los reyes y reinas del medioevo eran incapaces de pasar más de 8 semanas en un mismo castillo, debido a los malos olores que se acumulaban y emanaban no solo del espacio físico, sino de unos y de otros. Los fosos eran clave para evadir a los enemigos. Así es, fungían como medida de protección, y era casi obligado un foso rodeando el castillo. Pero, ¿cómo funcionaban estos fosos? Digamos que los fosos eran multipropósito, aunque su objetivo principal era la defensa. Todo castillo del medioevo era diseñado con un foso rodeándolo para que los enemigos no pudieran acercarse fácilmente, y en una de sus puertas estaba instalado un puente levadizo para los mismos fines. El puente bajaba cuando ingresaban los habitantes de la zona y los señores, y se elevaba en época de guerra
para impedir la entrada de los enemigos. De hecho, los aldeanos vivían a los alrededores del castillo y se refugiaban en él cuando se enteraban de que iban a ser atacados por los enemigos. Asimismo, a los fosos se les incrustaban palos y toda especie de trampas, en caso de que los atacantes tuvieran la suspicacia de intentar atravesarlo, y claro, como era de esperarse, también olían terriblemente mal. No había agua potable. Evidentemente, aún no había un sistema para hacer correr el agua tal y como nos llega hoy a nuestros hogares. Trasladar agua para la cocción, los quehaceres del castillo y la asepsia de los nobles eran tareas titánicas que no se hacían a menudo. El agua, al no ser potable, producía muchas enfermedades en la población. Así que, por lo general, dentro del castillo se bebía vino o cerveza, ambas bebidas sometidas a un proceso de fermentación para hacerlas menos insalubres. No había privacidad al entrar a los baños. Los pocos baños que pudiera tener un castillo estaban a la vista de todo el mundo. Así que, tener privacidad para hacer las necesidades fisiológicas era un lujo que ni siquiera a los reyes y señores podían darse. Ahora bien, las mujeres, al encontrarse ataviadas con sendos y engorrosos vestidos, la tenían aún más difícil. Cuenta la historia que, en ocasiones, orinaban en cualquier rincón del castillo, aún con los incómodos vestidos puestos, y el uso frecuente de abanicos y fuertes fragancias a base de ámbar y almizcle era precisamente para disimular los malos olores que expelían sus cuerpos. Vivir dentro de un castillo era como vivir en una ciudad. En la Edad Media, vivir en un castillo era casi igual a vivir en una ciudad atestada de gente. Sirvientes, soldados, trovadores, caballeros, damas, señores y hasta mascotas convivían en un mismo espacio. En ocasiones, resultaba sofocante, pues también debían compartir el sitio con algunas ratas, ya que estaban en todas partes, lo que irremediablemente propiciaba la propagación de numerosas enfermedades. Algunos habitantes se la mantenían borrachos. Cualquiera que hubiera tenido que padecer las condiciones de la época, bien hubiese querido embriagar sus penas en alcohol para hacer la vida más llevadera. Ese era el caso de la mayoría de los habitantes del castillo, aunque la historia no especifica quiénes y en qué rangos de la escala social estaban. Lo cierto es que, por las condiciones del agua, que no era para nada recomendable beber, se prefería el vino y la cerveza, y de paso, excederse con cualquiera de estas bebidas no estaba mal visto, ya que ayudaba un poco a calmar los ánimos, ahogar las penas y vivir más cómodos con las situaciones que afrontaban dentro del castillo. A pesar de ser un periodo tan largo, la Edad Media se convirtió para todo aquel que la vivió en una época de zozobra y constante ansiedad. Hubo guerras por doquier y todos querían apoderarse de territorios ajenos con tal de agrandar su poderío. Sí, así funcionaba. Y así funcionan las grandes potencias. Se hacían más grandes a costa de muerte, guerra y destrucción. De esta forma, se obtenían los triunfos, razón de sobra para beber todo el día, abstraerse de la realidad y relajar los ánimos. Las habitaciones eran demasiado oscuras y frías, y ninguna se salvaba. Dentro del castillo corría una especie de humedad y frío que hacía crujir los huesos, y que se elevaba a través del piso y las paredes. De hecho, las paredes tenían grietas por donde corrían hilos de agua permanentemente. Lo que hacían algunos sirvientes era poner paja en las camas, hierba sobre el suelo que, además, también ayudaba con los malos olores que emanaban del castillo. Y a los reyes y señores les ponían una especie de edredones con plumas para así mitigar un poco el frío. El lugar más cálido del castillo, según cuentan los historiadores, era la cocina, donde se encendían grandes fogones para poner las calderas y preparar los alimentos. Lo habitaba gente de diferentes estratos sociales. Los castillos, como ya dijimos anteriormente, se convertían para los fines prácticos en una pequeña ciudad en donde residían la nobleza en todo su esplendor, damas, capellanes, caballeros, escuderos, trovadores, hombres de armas, soldados de infantería y sirvientes. Se comía lo mismo casi todos los días. No había manera de ponerse creativos debido a las ínfimas condiciones para almacenar los alimentos, así que prácticamente se comía lo mismo todos los días. Cada castillo disponía de su propia huerta y poseían estanques cerca para poder pescar. La carne se asaba en enormes pinchos y la comida se preparaba en calderos gigantes.
En las grandes ollas y barriles de madera se almacenaba la comida guisada, y solo la nobleza y los ricos tenían el privilegio de tomar el vino en copas de oro y plata. Tenían capillas internas, y eran de la mayor importancia, sobre todo para los rituales de investir a un caballero. Según se cuenta, un caballero no podía comer ni dormir un día antes de su investidura y tenía que orar dentro de la capilla. Al amanecer del día siguiente, era vestido con una manta o túnica blanca que significaba la fuerza y la fe en Dios. Luego se presentaba ante el altar y se le ponía la armadura. Tras el ritual para investirlo, se bendecía su espada y el rey daba el beso de la paz golpeándolo suavemente con la misma espada. Su ubicación tenía que ser estratégica. Un castillo no estaba pensado para la comodidad, estaba pensado para la protección de nobles y aldeanos. Por ello, escoger una ubicación retirada y preferiblemente en lo alto era la mejor decisión si querían resistir y ganar una invasión. Como ves, los castillos fueron pensados para resistir los ataques enemigos, aunque un gran castillo podía dar cuenta del señorío de su propietario, el señor feudal. Claramente fueron fortificaciones hechas para la protección de los habitantes de la época en caso de ataque, y poseían terribles condiciones de salubridad. Cuenta la historia que el castillo de Alcázar en Segovia, España, sirvió de inspiración a Disney para recrear el hogar donde Cenicienta y su príncipe vivieron felices por siempre. No podemos imaginarlos de otra forma, aunque la historia hoy nos cuente lo contrario. ¿Dónde vivían el señor o el rey y la reina? Suponemos que te lo has venido preguntando. Pues bien, su situación privilegiada los ubicaba en lo más alto del castillo, exactamente en la torre del homenaje, como se le conoce. En la torre del homenaje se encontraban sus habitaciones, pero este lugar también servía para guardar los víveres y los abarrotes, es decir, era el lugar más privilegiado del castillo y el mejor protegido desde su construcción, estratégicamente hablando. En caso de ataque y posible avance de los enemigos, la torre del homenaje tenía que brindar la mayor protección tanto al almacenaje como a los señores. Por ello, las escaleras que conducían hasta este lugar tenían un trayecto abrupto y escabroso para dificultar la llegada. En los sótanos especiales se guardaban el vino, los quesos y la carne que se conservaba en salmuera y especias para que no se pudriera. ¿Qué te parece la verdadera realidad de la vida en un castillo medieval? Para nada agradable, ¿cierto? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios.